Perfecto, entonces, hoy corresponde continuar con el capítulo 9 del Evangelio según Josué, ¿no es cierto? Con el libro de Josué, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dice. Entonces, de términos generales, tal vez alguien sabe en términos generales, antes de así de leer la historia de los gabaonitas, de qué consiste, o quiénes eran estos y tal. Los gabaonitas quedan de Gabaón. ¿Alguien se acuerda? Así en términos muy generales, ¿se acuerda? O qué pasó con estas personas y tal. O se acuerdan de pronto de alguna historia en donde que haya ocurrido precisamente en Gabaón. Exacto, lo que se detuvo el sol. Va a ser el siguiente capítulo. Exactamente. El siguiente capítulo, exactamente. Digamos, como para irnos acordando de dónde aparece esta palabra, Gabaón, ¿no es cierto? Entonces, una de esas sí lo vamos a ver el siguiente capítulo, Dios mediante la siguiente semana, cuando se detiene el sol, entre comillas. Después, ¿en dónde más? ¿Alguna otra historia se acuerdan que aparezca Gabaón? El endemoniado, No, ese era Gadara. perdón, No hay problema. ¿Alguien se acuerda en qué ciudad estuvo Salomón cuando tuvo el sueño de la sabiduría y demás? ¿En qué ciudad creen? Salomón. Sí, Gabaón. Cierto. Mes de Reyes. Exactamente. Para eso está, ¿no es cierto? Es que para eso está. Sí, precisamente hablando de esto, digamos, cuando hagamos estos ejercicios, si tenemos a la mano el celular y demás herramientas, pues sería un error no usarlo. No sé si podemos decirlas, está bien. La idea más allá de que, digamos, a la vez que sepamos es que utilicemos las herramientas que tenemos. Si tenemos una concordancia, un buscador, lo que sea, pues hay que echar mano, ¿no es cierto? Si no, pues, ¿para qué tenemos? ¿No es cierto? En todo caso, esta ciudad de Gabaón, pues, fue una de unas ciudades principales, digamos, antiguas que hay en este sector, ¿ya? Y que, si se quiere, están ubicadas ya no tanto en la ribera del río Jordán, que es como una planicie, sino ya es subiendo la montaña, ¿ya? Y subiendo ya una lomita, comienza la sección o la región montañosa de Israel, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con estas personas. Y dice, cuando oyeron estas cosas, estos asuntos, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos ponen, y en toda la costa del mar grande, desde el Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Ahí ponen, ¿no es cierto? Ok, entonces primero quisiera hacer algunas acotaciones de ahí, porque resulta que no es tan así como dice, ¿ya? Entonces, lo primero que quisiera es que pueda encontrar dónde es que puse la cuestión. Estas creo que son. Ahí, no me deja. Permítanme un ratito. Ni 8 días, ni 8 días. Ahora sí. Si me dan un ratito, ya llego. ¿Ya? Aquí están un montón de mapas si quieren. Después les puedo pasar este texto que tiene un montón de mapitas y ahorita ya llego al que quiero compartirles. Es bastante larguito. Ok, aquí estamos. Entonces, fíjense. ¿Ya? Entonces, fíjense primero, quisiera que notemos de cómo está la geografía de Israel. ¿Ya? Este es un corte transversal, digamos, no sé. Bueno, pero es un corte de la tierra, ya con cierta perspectiva. Y quisiera, no se va a desenfocar un poco, corte sí, coronel. Se va a desenfocar un poco, se va a hacer un poco borroso, pero nada más es para que notemos cómo es la geografía. Ellos han pasado por aquí, fíjense ustedes, voy a tratar de escribir con lo que se distinga, puede ser este. Han pasado, fíjense por aquí, ¿no es cierto? Siguiendo la línea roja. Fíjense que Jericó estaba abajo, ¿no es cierto? Estaba en la parte baja, si se quiere, estaba aquí en el llano, cerca del Jordán, un llano. Fíjense que Ai está aquí arriba, ¿sí? Ai está acá arriba. Permítanme un ratito. Ok.
Ahí está en la parte de acá arriba, o sea, ya montañosa, ¿no es cierto? Y más abajo, fíjense en dónde está este Gabaón. Aquí en inglés se dice Gibeon, ¿no es cierto? Y está aquí, fíjense, está cerquita. Entonces se entiende por qué es que siendo una ciudad tan cercana, o digamos, se entiende por qué es que estas personas van a hacer lo que van a hacer, porque son vecinos, están muy, muy cerca. Es como decir tal vez Quito, la Tacunga, pero tal vez todavía más cerca. Estaban, eran ciudades vecinas, fíjense, de ahí a Gibeon están cerquita. Ya, voy a tratar de borrar para que veamos. Veamos, fíjense, aquí está ahí y aquí está Gabao. Entonces están realmente cerca. Sí. Ahora, entonces lo que les quería hacer notar de la geografía es que hay algunas zonas diferenciadas. Toda esta es lo que se conoce como la depresión del Jordán y del Mar Rojo, del Mar Muerto, perdón, que es bajo el nivel del mar, ¿se acuerdan ustedes? Después viene una zona montañosa, ¿ya? Después viene una zona que no es tan montañosa, pero tampoco son llanos, que se llama la Shefela, ¿ya? Esto les voy a poner aquí, a ver si es que puedo escribir. Shefela. ¿Sí? La Shefela. ¿Y qué es? Aquí le traducen como llanos, pero no son llanos, porque en realidad son las últimas montañas que no son tan altas, pero son como unas colinas, digamos, es como una mini cadena de colinas, ¿ya? Como de colinas, no son como los Andes acá, digamos, decimos toda una cadena montañosa, pero son como unas colinas un poco más bajas, que ya van rondando hacia la costa, ¿ya? Entonces son como estas colinas o estas montañas que hay, no sé si han visto, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, más o menos, que no son unas montañotas como los Andes, ya, pero son unas elevaciones, tal, pero que no están a nivel del mar, o sea, no son unas llanuras a nivel del mar. Exacto, exacto. Y el mar grande es como se le conocía el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que escucharon todos los reyes de toda esta región. ¿Ya? Por eso dice, fíjense, dice, los que estaban en las montañas, fíjense, los que estaban en la Shefela, donde dice los llanos, es que no es llanos, Shefela, ahí dice los que estaban en la Shefela, y los que estaban ya a la costa del Mar Grande. Hacia allá. Exactamente, ya nos damos cuenta. Entonces, fíjense, pocas palabras escucharon todo el mundo. Escuchó todo el mundo ya de esta cuestión. Y fíjense que es muy fácil porque había rutas y todo lo más, entonces era fácil con que sube el humo de ahí y haya la noticia de esto y tal. Era bastante común que se conozca, digamos, de eso. ¿Ya? Ahora bien, aquí primero, digamos, quisiera hacer algunas acotaciones porque de alguna manera ya sabemos la historia, ¿cierto? Estos son los gabonitas que se hacen pasar por pobres, ¿no es cierto? Y tal, y para que no les maten. Ya nos acordamos. Ya. Los que se hacen pasar por pobres, que llevan el pan mohoso, esos mismos, ya que eran de lejos, que no sé qué. Y estaban cerca. Y estaban ahí. Y les hicieron prometer que no les iban a matar, después se enteran que sí, y les hacen tributarios, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, como ya nos acordamos de esta historia, ¿no es cierto? Pues resulta que aquí hay una cosa bien interesante. Aquí hay una cosa bien interesante porque habla mucho del engaño. ¿Ya? Habla mucho del engaño. Y lo que quiero decir, avancemos un par de versículos porque precisamente hay un contraste aquí. Entonces, el contexto acá es, debido a la derrota, a la victoria, digamos, que Dios les concedió en Ai y en Jericó, fíjense que parece una cosa muy cercana, que hay eventos consecutivos, ¿no es cierto? Digamos acá Jericó y en Ai, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente ciudad era pues, posiblemente Gabaón y todas las demás. Está ahí, ¿ya? Ahora bien, entonces, resulta que se confederan, se consolidan, digamos, se reúnen todos los reyes de esas ciudades. Que vale la pena decir una vez más, cuando nosotros ahora escuchamos la palabra rey, nos imaginamos una persona sumamente poderosa, sea dueña de un montón de tierras, así como decir el rey de España o de Inglaterra, de una cosa que tiene un territorio pero enorme. ¿Ya? Pero resulta que aquí no, los reyes de estas cosas, de este momento, eran reyes de una ciudad-estado, una polis, como dije. Entonces era como dueño, era rey, pero de esa ciudad. Entonces no era como que tenía no era el rey de Canaán, era rey de esa ciudad. Entonces se confedera el rey de tal ciudad con el rey de tal ciudad, con el rey de tal ciudad, y entre todos hacen un puño. El rey de Quincha, sí. Por así decir. Exactamente. Exacto. Exacto. Ya. Entonces no eran como que países, sino eran ciudades que ya, acuérdense que eran ciudades más bien pequeñas para nuestra concepción, ya, y que entre todas hacían uno. ¿Ya?
Entonces, primero eso ahí como para que vayamos, lo tengamos en la mente. Entonces, resulta que toda la gente que estaba ahí se reúne, ¿ok? Contra Josué y contra Israel. ¿Ya? Y dice, pero los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, o sea, lo mismo que los otros oyeron, dice, usaron de astucia, dice ahí, ¿no es cierto? De pronto, si podemos ver en otra versión, como dice, para despuesito sería buenas. Dice, porque fueron y se fingieron embajadores, mensajeros, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros de vino viejo, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento a Gilgal, y le dijeron a él, entonces fíjense, el campamento estaba en Gilgal, que está acá. Atacaron y Exactamente, entonces ellos se establecieron aquí en Gilgal y atacaron Jericó. Después subieron a Ai y regresaban y el campamento principal estaba aquí en Gilgal. ¿Ya? Por así decirlo. ¿Ok? Ahora, entonces de ahí viene todo el tema de que si son, que no son, qué tal. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay un preámbulo que es interesante. Fíjense, hay una confederación y digamos, todo lo que aquí vamos a estar hablando está girando en torno a una palabra que es la siguiente. Ahí estoy escribiendo al revés. Es la palabra Orma. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe qué es Orma? Vamos a ver. En el versículo 4 dice que usaron de astucia, ¿cierto? Astucia. Ahí aparece la palabra Orma. La palabra Orma viene del verbo aram, de donde viene la palabra arum. No sé si de ahí se acuerdan. ¿Se acuerdan en dónde aparece por primera vez la palabra arum? ¿Alguien se acuerda de pronto? El hermano Eric en algún video sabe decir esto, de arum y todo lo demás. de la serpiente. Ujú, ujú. Sí, la serpiente era. ¿Cuál? En Génesis, donde dice que la serpiente era la más astuta. Exactamente. Era arum, ¿no es cierto? Era astuta, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes, aquí vamos a ver que hay dos formas de ser precisamente. Orma es el sustantivo, ¿ya? Digamos, el adjetivo sería orem, ¿ya? Orem en participio si se quiere, ¿ya? Pero más allá de cómo se diga, el asunto es ver qué es esto de Orma. Y fíjense que este capítulo nos ayuda mucho para entender qué es Orma. Y con este capítulo se entiende mucho precisamente lo de Génesis, ¿ya? Porque lo de Génesis, fíjense, vamos un ratito a Génesis 3, si no estoy mal. 3:1. ¿Ya? Con este capítulo se aprende bastante y se comprende mejor qué era lo que pasó ahí. Ahí está, exactamente. 3:1. Pero la serpiente era Arum. Dicen, ¿cierto? Más que o entre todos los animales del campo, ¿no es cierto? Ya. Entonces la serpiente del Satanás era Arumbis. Es la misma raíz. No exactamente la misma palabra, pero es la misma raíz. Arum. En vez, tal cual, Arum. En vez de O, aquí le pongo ya. Arum. A-R-U con tilde N. Arum, exacto. ¿Ya? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, en el Génesis ya nos acordamos de la idea, ¿no es cierto? La serpiente le engaña, le dice que sí, que sí puede comer, todo lo que sabemos, que le engaña, le hace olvidar todo aquello. Pero fíjense ustedes en qué consiste este concepto de Arum, de Orma, ya que es la misma raíz, que podríamos ponerle ya si es que fuera, después podemos ver en español una palabra que cuadre mejor, pero por lo pronto digamos de engaño. Por lo pronto, o sea, digamos, hablemos de engaño. Si después encontramos otra palabra, le ponemos, pero hablemos ahorita de engaño. O sea, ¿de qué trata este concepto de Orma, pues, o de Arum? ¿Ya? ¿En qué consiste? Fíjense ustedes, ¿qué hicieron los de Gabaón? Engañar, mintiendo. Ok, ya volvimos. Y entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué Fingieron hicieron? ser pobres y ser Exactamente. extranjeros, o sea, ser de otra ciudad muy lejana. Exactamente. Dicho en palabras sencillas, se fingieron, se vistieron con ropas que no eran de ellos. ¿No es cierto? Que se pusieron Claro. ropas
Exactamente, se disfrazaron. Ya, disfrazarse. Fíjense esto. Permítanme un ratito. Sí, ok. Entonces, fíjense, ellos lo que hacen es disfrazarse, ¿cierto? Disfrazarse. Ahora bien, resulta que por ahí va el concepto este de Orma o de Arum, ¿no es cierto? Que básicamente es disfrazarse de algo que no es y dar una idea, una fachada de algo que en realidad no se es, pero con un propósito engañoso, con un propósito malicioso, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Ese es el concepto básico de Arum, digamos. Entonces es, si se quiere, esto que ponen aquí, astucia, ¿ya? O que se puede decir engaño, este disfraz, lo que sea, ¿no es cierto? Exacto, es básicamente cambiar a propósito la apariencia para, digamos, causar un mal, si se quiere, o para lograr un propósito muy egoísta, muy egoísta, si se quiere, exactamente, ¿ya? Pero en eso consiste. Entonces, fíjense que no es cualquier engaño, tampoco es astucia, porque si lo ponemos así, si lo traducimos así, podríamos decir que el Señor nos está mandando a hacer arum o alguna cosa así, en algún sentido, me explico. Y no es tanto en eso, no tiene que entenderse en esto, ya, porque no es que aquí fueron como que le están diciendo, fueron inteligentes, ¿no? Fueron vivos, fueron despiertos, hicieron bien, sino que más bien utilizaron su inteligencia, si se quiere, para mal. ¿Ya? O sea, se vistieron de una ropa que no les correspondía, fíjense, para lograr su propósito, ¿ya? Que en este caso era no morir, que no sean, digamos, destruidos, ¿no es cierto? Pero mintiendo, engañando, haciendo una cosa chueca, digamos, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, fijémonos ahí, ¿ok? Eso con Aru. Entonces, con eso les decía, se ve un poco ya más sencillo, es más fácil comprender lo de Génesis, porque ahí se entiende precisamente que el Satanás era Arum. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí no es que es astuto, o sea, si se quiere es el amo del disfraz, ya, pero para ese fin, si se quiere. Ya, y por eso es que es más entendible ahí que en el Nuevo Testamento diga que el Satanás se viste como ángel de luz y todo aquello. O sea, ahí estaría englobado el concepto de Arum, precisamente. Ya, de ser eso, de engañar, pero no en el sentido genérico de engaño, sino que en realidad es cambiar la apariencia. O sea, tiene este matiz, digamos, de adoptar la apariencia que uno no tiene para lograr un propósito muy egoísta, si se quiere. Ya, eso es el concepto de Arum. Les voy a volver a poner la, la pantalla para que lo veamos, ¿sí? Ok, ahí estamos. Entonces volvemos al dibujito, ¿cierto? Para que no nos olvidemos. Entonces, estos gabaonitas, estos de Gabaón, lo que hicieron fue Mirma, o hicieron Orma, usaron de Orma, ¿no es cierto? De esto, ya les digo, y por eso les decía, el Satanás en Génesis lo que hace es eso, usar siempre de Orma, de vestir algo que no es, ¿cierto? Con la ropa que él quiere que se vea, básicamente. O sea, es el amo lo que él quiera hacerle parecer, o sea, básicamente, aparentar, lo que sea, pero ya les digo que no, o sea, no he encontrado una palabra en español que tenga todo esto, ya, pero por decir engaño o algo así, por eso les decía, es que alguien sabe una palabra que describa mejor todo este asunto, sería buenísimo. Si no, podemos decirlo aunque sea en hebreo, orma, ya, por lo pronto. Ya, entonces, orma, porque son muchas cosas. Puede ser también con lo que dice en segunda de Colosenses debe ser. Bueno, donde dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso, justamente, se disfraza, exacto, esa es la idea. Pero fíjense que el asunto es que se disfraza no porque le queda bien el traje, No. sino porque su propósito es engañar. Su propósito es hacer que falle el otro, hacer que el otro se equivoque. Ya ese es el concepto completo de Mirmay que eso estaban haciendo. Ahora, fíjense aquí que hay dos formas entonces que el Satanás ocupa para pelear con el pueblo. ¿Cuáles? Y aquí en Josué 9 ya nos dice. Hay dos formas. La una que es de frente, que es esta, que se reúnen, se confederan, o sea, y se ve literalmente que se reúnen, se confederan y se alían, ¿ya? Y la otra es con Mirma. ¿Se me explico? Entonces, fíjense, o sea, para que veamos que el Satanás, como suelen decir en alguna novela,
El diablo es puerco. El diablo es puerco en ese sentido. Entonces tiene dos frentes de ataque. La una que de frente, o sea, no tiene ningún reparo en decir, o sea, aquí nos preparamos, aquí te espero con todas las que tengo, ya, porque te quiero matar y no, ahí tal, ya, y voy y me preparo y aquí está, o sea, no se esconde, sin tapujos ni nada. Y la otra es que utiliza Mirma, ¿ya? O sea, se viste de algo que no es para al final hacerle caer. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya les digo, de esta forma se aprende mucho cómo es del obrar del Satanás, o sea, se aprende a conocerle al enemigo para no caer en esto, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí vamos a ver que finalmente los hijos de Israel se equivocan en una cosa y es que no consultan al Señor, ¿ya? Y por eso es que son engañados. La solución a cualquiera de estas dos, sea que se enfrente de golpe el Satanás con todo su ejército, lo que sea, o que quiera hacer Mirma, o sea, que quiera hacer Orma, que quiera hacer engaño, pues es siempre consultar al Señor. O sea, la respuesta siempre va a ser esa: consulta al Señor, apóyese en el Señor, que Él resuelve tanto los ejércitos que se ven como los que no se ven. ¿Ya? Esa es la respuesta, digamos, sencilla. Pero lo que quería poner el énfasis es en que notemos cómo es que el Satanás obra. Ayer justo veíamos, ¿cierto? Entonces, fíjense que la palabra también nos va dando unos guiños, ahí si es que uno está ávido, para comprender cómo es que obra este sujeto, ¿no es cierto? Y digamos, y no nos sorprende, ¿ya? ¿Ok? Entonces, fíjense una vez más, puede que el Satanás actúe de forma directa e evidente, ¿ya? Y hay otras que también se actúa por debajo, que parece que no es, pero en el fondo causa incluso más daño que el que se prepara acá, que es evidente. Ya les digo, y en esto hay un montón de cosas que ha pasado en la iglesia cristiana y se puede observar un montón, precisamente porque lo evidente, pues no hace falta que se diga que es malo y tal, y de hecho contra todo aquello, muchos de nosotros incluso tenemos defensas elevadas, ya tenemos unas falsas de, por ejemplo, ¿qué les digo? Sobre el tema de idolatría, imágenes, cosas por el estilo, nuestras defensas están altas, ¿no es cierto? Entonces, exacto, lo detectamos de inmediato y tal, o contra algún discurso en específico, qué sé yo, me explico, nuestras defensas están altas, ya, pero en cambio, a veces las defensas en general, hablando de la iglesia cristiana y demás, son bajas en Mirma, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces pasa esto precisamente, no se mete como que si fuera bueno, como vestido de algo que no es, y se deja pasar, y se hace pacto con ellos, y después cuando ya se dan cuenta que en realidad no ha sido, resulta que ya está dentro. Sí. ¿Me explico? Y eso se puede ver mucho en un montón de cosas, en prácticas, músicas, de escenarios, en creencias, en todo, hay en todo, ¿ya? Entonces, fíjense ese tema con la horma, ya les digo, porque no solo el diablo, perdón que haga énfasis esto, pero es importante, el diablo no solo ataca de frente, ¿ya? No siempre estemos esperando que el diablo nos ataque así de, te voy a matar, o te voy a hacer pecar. No, el diablo no solo actúa así. Hay veces que sí actúa así, pero otras veces también actúa por debajo, ¿ya? Y no hay que estar desapercibido de ninguna de las dos, ¿sí? Josecito, una Sí. pregunta. ¿Es saber decir también que cuando está aquí en la iglesia cristiana, digamos, el día que hay el espíritu de Jezabel, es lo mismo? No necesariamente, el de Jezabel que hablábamos ayer es otra cosa, digamos, y ese más bien es del ánimo que tiene, digamos, todo el sistema, el Satanás, que procura que la profecía no sea una voz activa, o sea, más bien dicho, que procura que no se proclame la palabra, si se quiere en términos sencillos, ya, que es una facción muy fuerte, digamos, dentro del reino de las tinieblas, esta que intenta callar a la profecía como sea, ya, pero no es del todo, digamos, no es lo mismo, pero yo no es lo mismo. Esta es una forma más genérica. Fíjense que aquí el éxito, digamos, la intención no era matarles a los demás, era el hecho de que a ellos no les maten. Era engañarles para que ellos no les maten y ya, digamos. Su énfasis, incluso aquí de lo que se ve, no era ni siquiera hacerles una emboscada por dentro, un caballo de Troya. Su énfasis era que no les maten. Detrás de eso puede haber estado un tema de que el Señor no les entregue la tierra o de alguna cosa, ¿me explico? ¿Ya? Parece que no prospera, incluso si hubiera habido algo de eso, pero no tiene que ver lo mismo con lo de Jezabel. Lo de Isabel es más bien esto, lo que hablábamos ayer con Dejón, precisamente. El tema este de que hay un ánimo,
un ítem, si se quiere, en la agenda del Satanás, que es siempre callar como más se pueda la profecía. ¿Sí? Eso. Claro que no lo logro. Muy bien. Sí, eso. Gracias, hermano Genita. Sí, entonces fíjense una vez más, ¿ya? Para que, más que nada, porque nuestras alertas tienen que estar justamente en esto de hacia la mirma, hacia la horma, porque ahí es en donde uno puede tener precisamente las defensas bajas, y es muy complicado que cuando ya se le dice, sí, pase, pase, después sacarle es muy complicado. ¿Ya? Después sacarle es muy complicado, a pesar de que aquí van a tener una solución un poco interesante, digamos, cuestionable, pero interesante. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? No, ok. Entonces, fíjense una vez más, usaron de horma, dicen, ¿cierto? Y se fingieron mensajeros y tomaron sacos viejos, se disfrazaron, ¿cierto? Se vinieron toda una, como decimos nosotros, toda una lástima, toda una desgracia, con pobres y con pan viejo y todo aquello, o sea, mal, ¿no es cierto? Y dice el 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel y a los varones de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan pues ahora un pacto con nosotros. ¿Ya? Aquí seguramente está el relato condensado, seguramente hubo más palabras. Lo que nos están diciendo es que en medio de todo lo que dijeron, lo importante es que vinieron de lejos y su intención última era que hagan un pacto, o sea, que de alguna manera se confederen, eso es lo que quiere decir, hagan una alianza, ¿ya? Que se reconozcan como de los mismos y ya está. ¿Ya? Y fíjense aquí que va a haber dos momentos en donde se habla, porque al parecer aquí no está actuando de manera directísima Josué, aunque sí también, pero como que tal vez no tanto. ¿Ya? Por lo siguiente, fíjense, dice, y los hombres, los varones de Israel respondieron a los hebeos, ¿ya? Quizás habitan en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer pacto con ustedes? ¿Qué se entiende por esto? Aquí lo que ellos están haciendo es una pregunta que cualquiera haría, que dice, fíjense, ¿cómo sé yo que ustedes no habitan entre nosotros? O sea, ¿cómo sé que ustedes en realidad vinieron de lejos y no son vecinos, te quiere decir? O sea, ¿cómo sé yo que en realidad vienen de lejos y tal, peregrinos y tal, y no vecinos nuestros? O sea, la frase que dice, habitar en medio de nosotros, no es que literalmente habitaban en medio de Israel, ahí, como más, exacto, sino que estaban en el territorio, ¿ya? Exacto. Entonces, dice, y ellos respondieron a Josué. Entonces, fíjense que aquí cambia el interlocutor, ¿sí me explico? Porque dice que ellos vinieron a Josué en el 6 y después hablan los hijos de Israel, los varones de Israel. Y después ellos le responden a Josué. Entonces, es un tema ahí como que hubo una falla de autoridad, alguna cosa así muy extraña. No, exacto, porque vienen los gabaonitas, le preguntan a Josué y después lo que le responden la pregunta, les contrapreguntan, son los varones de Israel. Y después los gabonitas se vuelven a dirigir a Josué. Entonces es una cosa medio extraña. Y puede ser que haya sido una especie de mensajería, ¿ya? Como que llegaron, les recibieron los hijos de Israel, le pasaron el mensaje y tal, alguna cosa así. Me explico, pero un tema es que hubo ahí un tema como de un teléfono descompuesto, alguna cosa así me parece. ¿Ya? Y dice, y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Pues fíjense que aquí ya está también el engaño. ¿Cómo sé yo que ustedes no son de aquí? Nosotros somos tus siervos. Entonces no responde a la pregunta. ¿Ya? Y ellos tienen que volver a responder. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama, salud, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hezbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomen en sus manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganles, nosotros somos siervos de ustedes, hagan ahora alianza o pacto con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí lo que les convence, pero igual nunca les terminan diciendo de dónde. Sí. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes como digamos, si uno está acucioso, es fácil encontrarle digamos, la mentira, porque no te dije si vienes cerca o vienes lejos.
Te dije de dónde y quiénes son. Y no me responde. Y no me respondes. Eso está ¿No es extraño. cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, eso. Le da vuelta, le cantinflea. Exactamente. Entonces, Lo envuelve. exactamente. Y fíjense que esto precisamente es una de de las características que tiene cuando alguien no quiere decir la verdad. O sea, no responde lo que le están preguntando. O también es una cosa que es cuando una persona no sabe bien el tema, por ejemplo. Cuando una persona no logra comprender bien el tema, se le pregunta y se da las vueltas y se da las vueltas, pero respóndeme sí o no. ¿Ya? Me explico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es eso. Pero en este caso es que las personas estaban obrando con orma, estaban obrando con engaño, con esta astucia que estamos hablando. Entonces, ¿quiénes son y de dónde vienen? Venimos de lejísimos. Y es más, mira mi ropa, estoy pobrecito yo. ¿Ya? Y además les meten también una, ¿qué se diga? ¿No? Una infladita de ego, ¿no? Venimos por causa de tu Dios, porque sabemos los maravillas y todo lo demás. ¿Me explico? ¿No? Entonces, fíjense que alguien mencione al Señor y sus maravillas no es garantía de. ¿Ya? Y eso también es una característica de la horma, que va a meter por ahí alguna cosa bíblica, alguna cosa que sí es cierta. Porque ¿quién le va a decir que esto no es cierto? Que hizo maravillas en Egipto, que venció a sus reyes y todo lo demás. Eso no es cierto. Sí es, sí es. Pero de ahí lo demás no, pues. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes. Y con eso estas personas, al parecer, ya se convencen. Aquí ya les digo, hay un tema un poquito de autoridad, o de parece más bien que hubo como un teléfono descompuesto, ¿ya? Por lo siguiente. Porque ya les digo, ellos llegan, hablan con Josué, pero los que les responden son los hijos de Israel, los varones. Después de ellos responden, ¿no es cierto? Y le dicen a Josué, y después Josué les responde. Pero parece que están como que en una cadena de mensajes. O sea, ellos llegan, hablan con los mensajeros, con los hijos, con los varones de Israel, los varones le pasan el mensaje a Josué. Josué les responde y así. Ya, entonces se da como que un diálogo con intermediarios, digamos. ¿Ya? Entonces, fíjense, y aquí viene el tema. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. ¿Ya? Ahora bien, aquí fíjense, dice, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, tomaron de las cosas que ellos tenían. Entonces aquí suena un poco extraño, porque ¿cómo es que tenían provisiones? Sí, estaba todo museado y no estaba bien. Exacto, exacto. O sea, fíjense que ahí hay una cosa. Provisiones que, o sea, no dicen que se les dañó la ropa y todo lo demás, que remendaron los zapatos, todo aquello. ¿Y cómo es que tienen provisiones? Pero pues, ¿Me explico? Entonces ahí está precisamente estos ya mordieron el anzuelo. no decía. Ya, no discernieron bien y todo lo demás. Entonces, fíjense, ¿ya? Y más allá de eso, el asunto es que, fíjense, aquí en la Reina Valera le ponen no consultar, ¿no es cierto? Al Señor. No sé si pueden verlo en otra versión, a ver qué dice, porque la forma en cómo lo dice es mucho más interesante, más literal, incluso más fuertecita para ello. El 14. Sí, consultar la palabra del Señor. Sí, consultar la palabra. No preguntaron, ¿pero qué? No, es solamente ese carnicero. Y tomaron los príncipes de sus víveres y al Señor no preguntaron. El Señor no preguntaron, ¿qué? Dice, pero no buscaron el consejo del Señor. El consejo. Dice, los israelitas aceptaron comer de esas provisiones sin consultar a Dios. Ah, sin consultar, claro. Aceptaron comer. Claro, ya le interpreta un poquito. ¿No? Ahí literalmente dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones, es básicamente la carne, lo que les sobraba. O sea, lo que les sobraba. O sea, se entiende que hay algo que todavía estaba medio bueno y de eso tomaron. ¿Ya? Pero más que eso, lo que dice es que no procuraron la boca del Señor. Así dice. Aquí aparece el verbo sha'al. No, este es otro verbo. Sha'al. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo, de ese salmo que dice, pedid por la paz de Jerusalén? Sí. Ya, ahí no aparece el verbo pedir como tal, ahí aparece el verbo sha'al. Dice, Shalu Shalom Yerushalayim, que incluso está bonito por cómo suena, Shalu Shalom Yerushalayim. Ya, el verbo sha'al, que aparece aquí, es más bien como procurar, por eso es que ese verso es procuren la paz de Jerusalén. Búsquenla en ese sentido de procuren. ¿Ya? Entonces aparece el mismo verbo acá, no procuraron, y ahí no dicen solamente al Señor, ahí dice literalmente et pi Hashem, la boca del Señor. Es el consejo, la palabra. ¿Ya?
Entonces, fíjense que aquí, al parecer, hubo un tema ahí, ya les digo, entre la cadena de mensajes que había, no consultaron bien digamos, los hombres que estaban haciendo de mensajeros, digamos, intermediarios, seguramente se dejaron convencer, no consultaron al Señor y después le hacen caer en error a Josué, digamos también. Mira, esta versión dice, los hombres aceptaron, entre paréntesis dice, la palabra de ellos por sus provisiones y no consultaron al Señor. Exacto. Así es. O sea, hubo un tema aquí, los que se equivocan, digamos, aquí son los varones de Israel. Son los varones. ¿Ya? Sin embargo, por el actuar de estos varones, que seguramente dijeron, no, Josué, sí, dijeron algo, hablaron del Señor, seguramente alguna cosa así diciendo. Es que después del 15, fíjense que Josué hizo paz con ellos, ¿ya? Y celebró con ellos un pacto, ¿ya? Un abrid, dice, ahí cortó con ellos un abrid, haciéndoles vivir, ¿ya? Y dice, ¿y qué dice? También juraron los tres. Exacto, e hicieron un juramento los príncipes de la congregación. Entonces fíjense, el tema aquí ya se entiende, al final de todo lo que pasa es que sí era como una cadena de mensajes. Entonces, los de Gabaón llegaron, hablaban con los príncipes hablaban con Josué, y así se daba el tema. Y los príncipes son los que se dejan engañar, convencer, ¿no es cierto? Y con ese consejo le dicen a Josué, sí, son un pueblo pobre, tal. Y Josué concerta el pacto y después sale engañado. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ya les digo, si aquí se pudiera hablar de algunas técnicas, si se quiere, para identificar, es la preguntadera, ¿sí? La preguntadera, y fíjense, y siempre notemos que nos respondan a la pregunta, ¿ya? Es como, por ejemplo, alguna vez viendo alguna cuestión de una persona que tenía muchas deudas, estaba endeudadísimo. Entonces, el tema era que no salía de las deudas, no salía. Entonces, era por el tema de que, claro, o sea, pero ¿cuánto debes? Es que debo un montón, no sabes, acá. ¿Cuánto debes? ¿Me explico? Entonces, fíjense, la pregunta era un número. Y el asunto es que parece que estaba tan endeudado que no quería decir. Entonces, pero ¿cuánto debes? 5, 10, 20. ¿Cuánto debes? Es que debo un montón y no me alcanzo, que sé qué. ¿Me explico? Entonces, hay que responder, hay que repetir la pregunta. ¿Ya? Y si es que incluso se pone así que dan las vueltas, ya no te estoy preguntando si es que cuán lejos vienes, hablando de esto, ¿cierto? Estoy preguntando de dónde vienes y quién eres. Es que mi ropa está vieja, no te preguntes de dónde vienes. Ya no te estoy preguntando si eres mi siervo o no. Estoy preguntando si es que eres de aquí o no, si es que eres de aquí de los vecinos o no. Si nos damos cuenta. ¿Exacto? Entonces, fíjense, una vez más, el tema aquí, digamos, el éxito, en digamos, la estrategia, si se quiere, es preguntar bien y saber que nos respondan a la pregunta que hicimos. Si no se responde a la pregunta, pues hay que seguir preguntando y no convencernos. Porque fíjense, esto es más, las personas de este mundo que más utilizan esta mirma son los políticos. Si no, vayan a ver ustedes las entrevistas que dan, le preguntan algo y nunca responden a la bendita pregunta. Siempre se dan la vuelta, que mi partido, que mi proyecto, que no sé qué, que la idea, que no sé qué. ¿Cómo lo va a hacer? Es que en el Ecuador hay un problema fundamental de raíz, que no sé qué, que no sé cuánto, o el otro que es más inteligente. Mejor planteemos la pregunta de otra manera. ¿Me explico? Ya. Pero, por ejemplo, por eso es que la política, hablando de lo que estamos hablando ayer, es muy corruptible por eso, porque es que nunca responden a la pregunta. Nunca responden a la pregunta. Entonces, cuando una persona no responda directamente a la pregunta, hay que al menos presumir que algo se trae entre manos. Especialmente, ya les digo, con estas personas que pueden dar una apariencia de necesidad y todo lo demás. Ya les digo, si no, vayan a ver ustedes que también ha habido un montón de casos en los que personas que parecían necesitadas, pobres, terminaron robando un montón de casos, haciendo un montón de daños. ¿Ya? Entonces siempre hay que ser prudentes, sensatos en este sentido y no dejarnos mover tampoco porque hay pobrecito así, mira, está sin zapatos, o sea, qué pena, hay que actuar. Una vez más, no dejarnos llevar por las apariencias y todo, sino más bien ser cautos.
ser cautos, decir qué pasó, respondemos las preguntas, lo evalúo y tal. O sea, no hay que ser tan así, especialmente fíjense, exacto, no hay que ser tan cándidos, especialmente con los de afuera, porque entre hermanos no hay malicia. Claro. O sea, si mi hermano viene, cualquiera de ustedes viene a medianoche a la madrugada y me dice, Josué, ven a ver, alguna cosa pasó, no pregunto a ver, será, no será, estará, será en realidad, es que ay, suena raro. ¿Me explico? O sea, no, o sea, si hay una llamada así de urgencia a las 4, 3 de la mañana de alguno de los hermanos, claro, ese rato salimos corriendo, porque estamos en un medio en donde hablamos verdad, tal. Pero si es que viene una persona desconocida a las 3 de la mañana a tocar mi puerta a decir, ayúdeme que me están matando, habrá que ver. ¿Me explico? Exacto. ¿No es cierto? A las 8 atiendo. Alguna cosa así, ¿me explico? ¿Ya? O sea, para que nos fijemos y no ir muy lejos y tal. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, a los hermanos de acá, y es lo que básicamente, y en eso se basa, y finalmente, este mandamiento de presta al que es tu hermano, si te pide algo, dale más de lo que te pide y todo lo demás, porque es que estamos en un entorno diferente. Pero en cambio, al de afuera, fíjense que incluso hablando de préstamos, así se le puede cobrar un poco más, incluso. ¿Ya? Porque no maneja los mismos valores, los mismos principios que nosotros. Entonces, cuando hay alguna cosa así, fíjense, con un pobre, con un menesteroso, ¿no es cierto?, del pueblo, pues hay que ayudar y todo, sin preguntar mucho, porque es del pueblo. Pero si es que viene alguien que viene así con una cosa así de lejos, que no sé qué, y que no me responde las preguntas, sospechoso. Sospechoso. Exacto, que ya les digo, y más que nada que no quiere responder la pregunta, ¿quién eres? ¿De dónde viene? ¿Qué? O la típica, ¿qué le pasó? No se identifica. ¿Quién es? ¿De dónde? Y no da lo mínimo, ya les digo, lo mínimo, sospechoso. Preferible, esperemos un ratito que amanezca, alguna cosa así. Y se actúa de otra manera porque también pueden estar entrando uno en riesgo de hacerle que le hagan una gabonada. De que nos hagan una gabonada. Hemos inaugurado un nuevo término. Sí, que no nos hagan una gabonada. ¿Ya? Entonces, de eso básicamente. Entonces, fíjense, ya les digo. Y que más que nada, incluso aquí se aprende otra cosa, que el mensaje vaya bien entre las cosas. Una gabonada. Exacto. Ahora bien, entonces, fíjense lo que es importante cuando pasan estas cosas, ¿ya? Que cuando una persona viene súper menesterosa y súper así pobre y todo lo demás, que aparentemente, ¿no es cierto? Fíjense que aquí se dan cuenta los 3 días. ¿Ya? Fíjense lo que dice el día 16. Pasados 3 días después que hicieron la brit, el pacto, ¿no es cierto? Con ellos oyeron que eran cercanos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día, o sea, al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Ya. Mal todo. Entonces ahí dijeron, híjole, no, ya se complicó, ¿no es cierto? Entonces les comparto de nuevo la pantalla para que veamos el mapita. ¿Sí? Veamos, ahí está. Entonces ahí se dan cuenta, no están todas, ¿ya? Pero aquí está Gibeón. Fíjense. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me parece, acá está. Ok. Bueno, a ver, anotación y lápiz. Ya, acá está. Gabaón, ¿no es cierto? Aquí está Jefira, ¿qué más dicen? Beerot, aquí está, Kiriat Jearim, no aparece. Bueno, Beerot, Jearim. Bueno, pero deben estar por aquí estas, ¿ya? Eran como por este sector. Seguramente las otras eran más pequeñas que no aparecen por ahí, o todavía no les veo, pero eran por ahí, pues. ¿Ya? Eran esas. En todo caso, aquí se dice que tenían al menos 4 ciudades. ¿Ya? Fíjense una vez más, aquí está Gabaón, Gibeon, está en inglés, ¿no es cierto? Y aquí está Kefira. ¿Ya? Entonces eran ciudades que estaban más o menos cerca, o sea, igual con todo esto los Gabaonitas eran 4 ciudades. O sea, eran 4 ciudades que no se aliaron con las otras, sino que ellos hicieron una mini alianza y se fueron a hacer su alianza con los hijos de Israel. ¿Ya? Entonces, fíjense, claro, a los 3 días se dan cuenta que estos tenían sus ciudades. Entonces, fíjense una vez más, cada vez que tengamos una noticia, ya les digo, por eso les comentaba,
Cada vez que nosotros tengamos una noticia así de alguien menesteroso, que ha venido de lejos y todo aquello, digamos, de manera preliminar, la tendencia es ayudarle, pero con un cierto, o sea, con prudencia, que es cierto, ya, con prudencia, ya, porque pasado el tiempo es cuando se va viendo la realidad de las cosas. En este caso se ve que pasado el tiempo resulta que no han sido tales menesterosos, no han sido tal cosa y lo que querían era otra cosa. ¿Ya? Entonces fíjense que la prudencia es muy importante en este caso. ¿Ya? Ya les digo, a la misma, hay muchas gracias. La horma se combate con inteligencia, o sea, con esto. Ser prudente, ser acucioso, estar sobre todo, como dice aquí, consultando, procurando la boca del Señor. ¿Ya? Entonces, fíjense, o sea, las gabaonadas se combaten buscando la boca del Señor. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Sí? Ya les digo que esto es lo que estos no hicieron. ¿Sí? Entonces, fíjense, igual les quería hacer una comparación, porque aquí aparece 2 veces lo que, digamos, la palabra boca, que también es interesante. En el versículo 2 dice que los jefes, todos estos reyes, ¿no es cierto?, se confederan, y dice que se recogieron, se recolectaron, dice, para pelear contra Josué e Israel, y ahí dice, Pe-Ejad. ¿Ya? Aquí no traducen eso, incluso la Reina Valera me llamó la atención. Ahí dice Pe-Ejad, o sea, literalmente diría a una boca. ¿Sí? No sé si en alguna de sus Biblias diga así, diga algo parecido, ¿ya? Lo que quiero decir es que en Josué 9:2 dice, se recogieron, se concertaron para pelear contra Josué e Israel, Pe-Ejad, a una boca. En algunas versiones les ponen como al unísono, en conjunto, alguna cosa así, pero ahí dice literalmente en una boca, ¿ya? En Josué 9:2. Sin embargo, fíjense que acá también el error es que no consultan la boca del Señor. Entonces, fíjense que hay como un conflicto, digamos, hay una antípoda, una antítesis entre bocas. La una boca que se conforma por el conjunto de todas estas naciones y la boca del Señor. Sí, sí se nota. Eso nada más quería hacer notar. Pues bien, volviendo al 16, dice, pasado 3 días después que hicieron ese pacto, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad eran sus cercanos. Ahí dice, eran Corbim, Crobim, que son cercanos, que viene de Caraf, y que habitaban en medio de ellos, o sea que eran vecinos, pues. Y salieron los hijos de Israel, y el tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor de Dios, de Israel, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. O sea, se hizo como un complot contra los príncipes precisamente por esto. Entonces, fíjense que los que se equivocaron aquí fueron los príncipes de Israel. O sea, los que estaban ahí de intermediarios. ¿Ya? Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos, los príncipes, déjenlos vivir, y fueron constituidos y fueron hechos leñadores, o dice literalmente cortadores de leña, cortadores de árboles, y cargadores y sacadores de agua. Sí, aguadores, pero literalmente dice sacadores de agua. ¿Ya? Sacadores de agua para toda la congregación, concediéndoles la vida, o sea, haciéndoles vivir, y según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos han engañado diciendo, habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que mueran en medio de nosotros? Ahora pues, Arurim, dice ahí, son malditos, son desengajados, son excluidos. Y no faltará de entre ustedes un siervo y quien corte la leña, fíjense, ¿ya? Quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y aquí es interesante un detallito nomás. Es la misma forma como arriba han puesto leñadores y aguadores. Aquí es cuando uno se da cuenta. Acá ponen quien corte la leña y saque el agua. O sea, si hacen una traducción literal, arriba le adecuan. No sé, ahí es cuando uno se pregunta, aquí cambiaron de traductor o alguna cosa. Pero es la misma frase, pero traducen de manera distinta. Sin embargo, se entiende, no hay problema, pero nada más como para que notemos esos detallitos ahí de la traducción. ¿Ya? No dejará de haber entre ustedes, o no faltará, dice literalmente, entre ustedes siervos. Es decir, quien corte la leña y quien saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué. ¿Qué le responden?
¿Qué le responden? ¿Cómo fue dado a entender a tus siervos? Exacto. Y ahí no dice tanto de cómo fue dado a entender a tu siervo. Dice, ciertamente fue declarado a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés tu siervo que les había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra de entre ustedes. Por esto temimos de gran manera por nuestros pescuezos, por nuestros nefesh, a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, denos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser, otra vez, leñadores de, o sea, cortadores de leña, cortadores de madera y sacadores de agua para la congregación y para el altar del Señor, en lugar que el Señor escogiese, lo que son hasta hoy. ¿Ok? Y aquí llama la atención una cosa. ¿Por qué es que les manda a ser aguadores, aguateros, aquí sacadores de agua y cortadores de leña? ¿No les llama la atención eso? Tiene que estar fuera del pueblo, no se tienen que estar lejos. Pueden estar lejos, muy bien. ¿Alguna otra idea? Un trabajo difícil. Un trabajo difícil. ¿Qué más? Porque es un esclavo. Sinónimo de esclavitud. ¿Okay? ¿Alguna otra? Ah, como pago por el engaño. Como pago por el engaño. Pero preguntémonos una cosa, a ver, preguntémonos ahí, tomémonos el tiempo. Sí, ya, me engañaron. Me engañaron. Lo demás, se portaron muy mal, ¿no es cierto? O sea, quedaron pésimos, ¿no es cierto? Y si yo tengo un pueblo, que son al menos 4 ciudades, ¿no es cierto? Que van a ser mis súbditos, ¿por qué les tengo que poner a ser leñadores y aguadores? ¿Ya? Pregunta, ¿qué más aparte de eso podría haberles hecho? O sea, si ya tengo ciudades que me son súbditas, ¿qué más puedo hacer? Que trabajen para mí, que trabajen. ¿Cómo que te trabajo? Agricultores. ¿Qué pueden hacer agricultores o qué más? Pastores de animales. Exacto, que produzcan, ¿no es cierto? O simplemente ponerles un impuesto, un tributo. Pero ¿por qué les pone aguadores y leñadores? Pequeño detalle, ¿no es cierto? Porque les digo, tranquilamente les pudo haber puesto un buen impuesto y listo. Pero no, les condena a ser siervos, o sea, a ser esclavos, pero que provean siempre madera y agua. Y ahora, ma perché, como dicen en Italia, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien puso algo acá? Estas ciudades habitaban los hebeos que debían ser echados de la tierra. Creo que fue hace un buen tiempo que no vi. Exactamente. Ya, ¿por qué? Y aquí hay una cosa que les quería compartir precisamente. Les voy a compartir la pantalla porque resulta que si ustedes buscan Gabaón en el Google, sin más, les va a salir, entre otras cosas, esta imagen. Y esta imagen es un pozo, ¿ya? Ahí está. Esta imagen es un pozo que está precisamente en Gabaón. Porque Gabaón tenía un pozo, este pozo tiene, no me acuerdo, creo que unos 15 o 20 metros de ancho y para adentro otro tanto. Y hay aguas cristalinas. Y encontraron agua y fíjense ustedes si se vieron en el mapa, estaban más o menos en la colina. Entonces Gabaón era fuente de agua. Entonces ahí se entiende por qué es que le condenan a ser aguateros. Porque es que era una fuente de agua y ellos tenían esta fuente de agua que se descubrió. Y fíjense que incluso acá tienen hasta graditas y todo lo demás, fíjense, que se va hasta adentro y para adentro todavía hay un túnel que va hasta adentro. ¿Ya? Entonces ellos tenían agua. Y ahí se entiende por qué es que a los gabaonitas se les condena que siempre provean de agua, porque ellos siempre tenían, porque tenían un buen recurso de agua. Y por lo mismo alrededor tenían árboles y todo lo demás. Entonces fíjense que hay un poco la arqueología nos da la razón de por qué es que Josué les condena eso. Ya les digo, bien pudieron haber sido, me destruyen las ciudades y ahora son siervos aquí, alguna cosa por el estilo, ¿no? A los animales, ¿no? Les condenó a dotar de agua. Ya a los árboles, fíjense ustedes. No desperdició el recurso. Exactamente. Entonces, en medio de todo se portaron, o sea, fue una cuestión inteligente, digamos, cómo lo solucionó Josué finalmente, ¿ya? Ya les digo. Entonces, fíjense, porque ellos seguramente fueron a ver las ciudades de contra en este pozo y dijeron, pero ustedes, y la pobreza, y nos han engañado, ¿ya? Entonces, bueno, mala fe y todo lo que ustedes quieran, ¿cierto?
Pero resulta que a la larga era para que provean de agua al templo, fíjense, incluso cómo les condenan, ni siquiera para el pueblo, no que les condena, digamos, la pena de ellos fue que sean aguateros, que provean de leña y de agua para el templo, para la casa de mi Dios, dice, fíjense, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que Jerusalén no tenía una muy buena fuente de agua, sino hasta el pozo que hace Ezequías, si no estoy mal. ¿Ya? Ezequías es el que termina siendo un pozo, un túnel, que incluso hasta ahora se puede visitar en Israel. Cuando vayan a Jerusalén pueden visitar también una de estas cosas. El túnel de Ezequías, que se ve ahí, incluso hay una inscripción ahí de quién hizo y todo lo demás, y se ve que es para adentro, porque Jerusalén es una montañita, una montaña, que no tiene agua. A lo mucho el Valle del Kidron, cuando es invierno hay agua, pero de ahí no había agua natural. Y Ezequías, ya en el tiempo de los reyes, es que hace un túnel por ahí abajo y saca agua de ahí. Pero de ahí no tenían mucha agua. ¿Ya? O sea, Jerusalén, para ser ciudad capital, era la menos estratégica del mundo. La menos. menos, porque era, o sea, no era muy buena idea. Entonces, ahí se entiende por qué antes de que haya esta obra que hace un rey posterior, es que les condena que doten agua, porque es que estos tenían. Ya les digo, ustedes pueden ver mucho más aquí en el cómo es, y fíjense, si ustedes solo, ven aquí ya les digo, aquí solo busqué Gabaón, ya, solo busqué Gabaón, y fíjense que mucho de lo que habla es precisamente del pozo, de este pozo que se encontró, este pozo de los Gabaonitas, ¿sí? Entonces, eso básicamente, ¿ya? Con el pozo de los Gabaonitas. Entonces, fíjense, aquí hemos aprendido entonces algunas cosas, ¿no es cierto? La primera y la segunda. La primera, digamos, es para romper el hielo. La primera es cómo el diablo obra, ¿cierto? Que puede ser una forma confederada, a una sola boca y todo lo demás, evidente, propia, sin tapujos, sin tanta cosa. Y la otra es que, exacto, así, de manera directa, o sea, sí, de manera directa, sin más. Exacto, o sea, te quiero matar aquí, o sea, muestra todas las armas, o sea, no se guardan, ¿ya? Y la otra forma que puede obrar, que es la más peligrosa, es esta de obrar con Mormán, ¿ya? Que es como obró el Satanás. Entonces, fíjense que el Satanás acá se disfraza de serpiente, la serpiente en Génesis, se disfraza de serpiente, le dice, con que Dios te ha dicho que no comas. No, sí me dijo que no sé qué, que no sé cuánto, le hizo un enredijo ahí, terminó pecando. Lo mismo acá, se vistieron de otra cosa que ellos no eran, forma, y les terminaron haciendo que quebranten a la larga el mandato del Señor de acaben con todos. Que por último, fíjense, y aquí es algo interesante, que por último, si es que algún pueblo demostraba arrepentimiento, el Señor estaba en capacidad de hacer lo que hizo con Rahab, ¿o no? Claro. ¿No es cierto? Pero aquí el problema es que estos hicieron solamente por su pescuezo. Para salvarse a sí mismo. Exacto, por su pescuezo, que es el que, fíjense ustedes, si lo vamos desde una perspectiva un poco más profunda, es el sentimiento más egoísta que puede haber. No me quiero morir. No. Yo no me quiero morir. ¿Me explico? Es uno de los sentimientos más egoístas del tema de yo no me quiero morir. Yo me quiero morir. Ya no quiero estar. Exactamente. O sea, el pensar en yo, ¿cierto? Pensar en mí. No propio. Y no, Exactamente. Exactamente. Y más que nada para nosotros, no tanto el tema de lo colectivo, sino el tema de que, por ejemplo, si lo podemos contrastar, por ejemplo, con un testimonio más de inmediato, con el tema de Rahab. Ella también tuvo el mismo discurso. Escuché lo que hizo el Señor en Egipto y escuché todo lo demás. Y ¿cuál es la diferencia? Que Rahab dijo, entendí, conocí que no hay otro Dios en los cielos y en la tierra sino yo. Esa es la diferencia. Acá los gabonitas es, y tuve miedo por mi vida. ¿Ya? Entonces, fíjense que es la diferencia entre cuando Dios obra con una persona y cuando no. A lo mucho podrán haber visto lo mismo, pero en lugar de ser como Rahab, lo que estos dijeron es, yo no me quiero morir. Más me vale hacerme de ese equipo. Exactamente. Por último, me importa, me disfrazo, lo que sea, y ya estamos. Y ahí era inquebrantable porque les juraron, hicieron el pacto y todo lo demás. Entonces, fíjense que ahí era de palabra. Entonces, los líderes de estos tenían también una especie de honor, digamos, sí, nos equivocamos, nos engañamos, todo lo que ustedes quieran, pero les di la palabra. Y si yo rompo eso, resulta que después por romper un juramento el Señor me puede reclamar a mí, porque yo estoy dando mi palabra. Entonces, ¿ahora qué hacemos?
pues les respetamos la vida, pero les hacemos siervos. Claro. ¿Ya? Entonces, fíjense que también hay una solución, digamos, para eso. Entonces, sí, nos engañamos. Lo normal hubiera sido acabar con esas ciudades. Pero dado que hubo este antecedente, yo no puedo dar por atrás, digamos, lo que yo me equivoqué, lo que yo ya di mi palabra, lo que ya les juramos a ellos de que no les toparíamos, pero lo que sí se puede es hacerles súbditos, hacerles de esclavos y me proveen de agua para el templo, para el Señor, que básicamente lo que están diciendo es, ustedes van a ser ahora siervos del Señor, van a ser siervos, ni siquiera les dijo son siervos del pueblo, ¿no? De alguna manera lo que está diciendo es ahora ustedes sirven a Dios, para que vean lo que es, y que no hay de ustedes, por así decirlo, que falte agua o que falte madera. ¿Ya? Entonces fíjense que es esto que hemos aprendido acá. De la gabonada. Otra cosa que también aprendimos es a preguntar bien. A que cuando hagamos una pregunta, cuando busquemos información, realmente encontremos esa información. ¿No es cierto? ¿Ya? Y esto ya les digo, se ve en temas muy complicados, digamos, como la política, y es facilito ver cuando alguien usa Mirma, usa Orma, que le preguntan una cosa y responde cualquier cosa. ¿Ya? Eso está, ¿ya? Pero también, por ejemplo, sirve, y ya les digo, no por esto, sino porque, por ejemplo, he visto mucho en los niños pequeños. Los niños pequeños cuando hacen alguna travesura, la naturaleza es esta. Claro. Es muy pocos niños dicen, sí, perdón, yo fui. Sí, yo fui, perdón. No, lo que te intentan hacer es, no, él fue, es que no, es que el viento, es que la ventana, es que el perro, es que el gato, lo que sea. ¿No? O sea, El perro se come. claro, o cualquier cosa. Lo que quiere decir es que siempre se usa, o sea, la naturaleza humana está inclinada a usar de horma. O sea, somos muy proclives a eso, porque es lo más fácil. A vestirnos de lo que no somos. A vestirnos de lo que no somos y tal. ¿Ya? También aprendimos que lo importante es que se procure la boca del Señor. Acordémonos, el verbo ahí es sha'al, ¿ya? Sha'al, que es procurar, buscar, sí, procurar. Entonces ellos no procuraron la boca del Señor, sino más bien procuraron su propia boca, por así decirlo. Que lo que hicieron es lanzarse a las provisiones que tenían estos. ¿No es cierto? Y finalmente lo que también se aprende es que una vez que, a pesar de que haya sido hecho con engaño, pues la palabra que uno hace, especialmente cuando se da un juramento, se da la palabra de uno, pues hay que cumplirlo, pero si es que uno se ve que eso fue engañado, hay una forma de remediarlo. Aquí, como en este caso, si en realidad fueron engañados, la forma de remediar eso es, ok, no te mato, como te juré que no te iba a matar, pero súbdito. ¿Ya? Tampoco dijeron, sí, bueno, yo no te maté, pero somos panas. No, no. A menos, ya les digo, a menos que haya realmente una convicción, una contrición del corazón, que Dios les toque alguna cosa por el estilo. Exacto, un arrepentimiento genuino, a menos que haya algo de eso, si no, no. ¿Ya? Porque ya les digo, escenario diferente hubiera sido que aquí los gabonitas digan, sí, perdón, pero ahora conocemos que el Señor es Dios, alguna cosa por el estilo, ¿no? No, simplemente tuvimos miedo por nuestras gargantas, tenemos miedo de que nos maten. ¿Ya? Eso. Pues bueno, entonces si tu propósito es vivir, vas a vivir, pero siendo siervo. ¿Ya? En esclavo. Entonces fíjense para que tampoco nos engañen. De pronto algunos otros dirán, bueno, sí nos engañaron, pero mira, es que pobrecitos tenían miedo. Y la verdad sí les íbamos a matar. Entonces, justificado, no, bueno, sí, ya, no hay problema. Cualquiera de nosotros puede decir, entonces, no, aquí nos engañaron, pues bueno, ya les juramos que no les vamos a matar, no les matamos, pero siervos. ¿Ya? Entonces, fíjense que es bien interesante cómo se va razonando ya en la práctica. Ya les digo. Entonces, por eso también el libro de Josué, como les he dicho, es una cosa muy interesante, porque con toda la teoría que se tenía antes del Pentateuco, los mandamientos, todo aquello, pues aquí ahora ya les toca poner en práctica los principios que hay. Porque por ningún lado, fíjense ustedes, hay un mandamiento que diga, cuando te engañen y después te enteres que, que fue un engaño, entonces, no hay. No hay. Pero aquí ya nos da una pauta de cómo obrar. Es decir, aquí podemos sacar una regla, una norma, si ustedes quieren, un mishpat, si fuera el caso, que diga algo así como cuando fuéramos víctima de Orma, ¿ya? Si fuéramos víctima de Orma y nos diéramos cuenta, lo que hay que hacer es respetar la palabra que se haya dicho, si es que se fue dicha,
y procurar que eso no influya, digamos, en el avanzar, básicamente, y tomar las acciones necesarias para que la persona, pues, o sea, solventar el engaño de la mejor manera posible. ¿Sí? Eso sería más o menos el mishpat, si se quiere, que podríamos extraer de acá. O sea, en términos generales, de lo que se aprende aquí es cómo obrar después de que ya nos dimos cuenta que nos engañaron y ya nosotros también nos equivocamos. ¿Ya? Lo que también nos enseña que por más y con todo y mandamientos y demás que tenemos, no estamos exentos de. En algún momento puede que también nos equivoquemos. Y el asunto es, sí, Señor, perdónanos, nos equivocamos y cómo lo arreglamos. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense, ya de aquí la siguiente semana, Dios mediante, hemos de estar leyendo el capítulo 10, que es famosísimo el día en que el sol se detuvo. ¿No es cierto? Que ya les digo, es un poco extenso porque hay alguna información que ya les digo, hay un estudio que habla precisamente voy a tratar de tener todos los datos a la mano porque en realidad es un paper un poco, no muy largo, tiene como 20 páginas, es chiquito, pero tiene un montón de información. Tiene un montón de información con datos y todo lo demás. Entonces, sí, y hace un estudio lingüístico y todo lo demás, precisamente porque el problema es con el verbo que utilizan. Cuando se refiere párate, todo lo demás, entonces hace un análisis de ese verbo y un montón de paralelismos, y un montón de cosas para finalmente terminar con la herramienta hasta que ahora tiene la NASA para recordar cuando hubo un ¿cómo es? Terminan dando una fecha que más o menos desde en octubre, por ahí, o sea, por más o menos estas fechas casi. Sí, hace un mes más o menos, del 10 de octubre, 30 de octubre, algo así, del 1000, algo antes de Cristo. No me acuerdo muy bien. Ajá. 1400, 1300 antes de Cristo. Sí, eso básicamente. Así que si no tenemos alguna pregunta, creo que podemos ir quedando por ahí. En este capítulo no aparece que el Señor les haya dicho algo. No. No. Y es interesante, ¿no? Porque de alguna manera ya se ve que de alguna manera saben cómo obrar. Anita. Shalom, Josuecito, shalom, hermanos. Yo me hacía la pregunta, porque la estrategia que utilizaron es una estrategia que se usa, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Siempre el presentarse pobrecito o que necesita ayuda, totalmente desquiciado, algunos casos, es una manera de actuar del ser humano. Pero, ¿por qué se usa esa manera? Porque se sabe que hay un efecto en el ser humano. Es porque si no se usara. Entonces, no sé, mientras más palabras tal vez aturdan, mientras más pobrecito me veo, más compasión genero. Y entonces ahí hay algo que también es humano, el de la compasión tal vez, o no sé si si la palabra sea correcta, decir compasión, o motiva, tal vez, porque debe ser algo que no es puro, sí, porque lo que despierta no debe ser algo bueno del hombre. Pero no sé cuál sería ese. Tal vez lástima, como tú dices, y uno no quiere sentirse malo. Bueno, no sé. Entonces, claro, yo pobrecito no voy a hacer daño tampoco, porque yo voy a ser justo. Y por eso soy susceptible de ser seducido por estas cosas, porque a mí me pasa, por ejemplo, yo caigo nomás, ya viene angustiado alguien, entonces yo desde que echa la compasiva, se me va la compasión. pero yo he visto que no, normalmente no resulta en beneficio de uno. Pero yo digo, porque siempre uno, tal vez lo que tú dices es el ego. No, yo no voy a ser malo, creyéndome Dios, algo así. No sé, eso quería comentar, nada más. Sí, exactamente. Antes de darle la palabra a nuestra hermana Dina, sí, precisamente, lo que digamos, fíjense ustedes, en el mundo actual, yo les cuento una cosa que pasó, ¿ya? Ustedes saben que que Dios me permitió trabajar en un lugar medio, digamos, a donde van todos los líos políticos y sociales y jurídicos más complicados. O sea, lo que ya no se puede, se vaya donde yo trabajo.
hace un año, o el año pasado, bueno, un año y pico, bueno, últimamente, ¿se acuerdan que hubo un tema de protesta de los profesores por el tema de los salarios, el tema de ley y todo lo demás, que tal? ¿Se acuerdan? Resulta que eso finalmente fue resuelto por mi jefe, ¿ya? Entonces, me acuerdo que para esa época, hicieron una huelga de hambre abajo los profesores. Y era muy fuerte para nosotros, porque primera vez que en mi caso experimentaba una protesta así contra nosotros, contra la institución, y fue muy fuerte porque en algún momento se comenzaron a lacerar muchas personas, a coserse la boca, a lacerarse y todo lo demás. Y fue muy fuerte exigiendo que les concedamos lo que ellos pedían. Y me llamó mucho la atención una palabra que dijo mi jefe, ¿ya? Cuando dijimos, no vea, afuera se están haciendo estas cosas. Nos choqueó mucho, ¿ya? Pero a la vez también me hizo pensar mucho, porque lo que él nos dijo es, eso a mí no me persuade. Claro. Ya, eso a mí no me persuade. Y por un lado dije, tiene toda la razón. Por otro lado dije, qué insensible. Pero por otro lado dije, claro, tiene toda la razón, porque si es que me muevo solo porque hay pobrecitos como se están autoinfligiendo daño, pues termino dando todo a todos. Y en el caso al menos del trabajo en el que ahorita estoy, lo que uno tiene que ver, la forma de cómo ser objetivo uno en el mundo, es viendo solamente los argumentos. O sea, ¿qué me dicen que hay? O sea, sin ver si la persona, sin verla a la persona, solo ver los argumentos. Sin embargo, nosotros acá en la Biblia, bíblicamente y cristianamente hablando, tenemos una herramienta todavía más poderosa, ¿ya? Que es buscar la boca del Señor. Contra todo eso no hay. Ya les digo, o sea, o sea, eso es algo que la Corte Constitucional no tiene, y es que no buscan la boca del Señor. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos eso, gracias al Señor, ¿ya? Que cuando hay algo, ya les digo, por eso suena muy duro, y esto les digo, suena muy choqueante, suena muy duro, hasta puede sonar, no sé, que le insensible, alguna cosa así, pero ya les digo, inhumano, así como que, no sé, alguna cosa así, pero como que, no sé, tenga sentimientos. Hasta arrogante. Exacto, arrogante, alguna cosa así. Pero, por ejemplo, ver así personas, digamos, con necesidad o alguna cosa así muy fuerte, o alguna cosa así, digamos, en realidad no nos tendría que persuadir. O sea, que eso no nos persuada, en nuestro caso, sino aquello que diga el Señor, que la boca del Señor lo diga. O sea, me compadezco no porque pobrecito, como decía Anita, ¿no? Porque pobrecito, ay, sí, hay que ayudar al prójimo, o sea, no eso, sino porque en realidad el Señor me diga, porque procuramos la boca del Señor. ¿Ya? Y esa es nuestra mejor herramienta contra todo. Y ya les digo, que no nos deje impactar, que es lo que básicamente dice Deuteronomio, precisamente. Cuando vayas a un caso de Mishpat, no te dejes de impresionar ni por el rico ni por el pobre. ¿Ya? Ni por el que parece justo, ni por el que parece... ¿Ya? No se dejen impresionar. Ya, no se deje impresionar. Usted haga Mishpat. ¿Ya? Eso es, procure la boca del Señor. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, para que les digo una vez más, porque nosotros somos muy sensibles, somos muy visuales. Entonces viene alguien ensangrentado, cosas así, me explico, viene alguien pobrecito, así con un andrajoso, una cosa así, ya se inclina la balanza, ¿no es cierto? O incluso ya les digo, no me lo tomen a mal, no me lo tomen a mal, pero por ejemplo, yo he visto muchos casos que se han metido muchos hombres presos solamente porque el otro lado era una mujer, y ya toda la balanza se inclina en contra. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo les digo, hablando así en serio, por ejemplo, es muy complicado que un hombre acusado de violación o de algún delito sexual salga como inocente. Es muy complicado, ¿ya? Ya, o sea, siendo inocente es muy complicado que salga, muy complicado. Toda la balanza se inclina en su contra. ¿Ya? Todos. Y así hay un montón. Y así hay un montón de cosas, ¿ya? En todo lado. En todo lado, yo les digo, por ejemplo, en los colegios, por ejemplo, he visto temas de que cuando se pierde alguna cosa, o sea, así no sé, al que le pusieron el ojo, ese fue porque tiene un arete, porque, no sé, porque habla raro, porque le gusta tal cosa, o sea, cualquier cosa. O sea, se inclinó todo ese lado. Ya, o sea, somos muy visuales por ese lado, o porque yo alguna vez le escuché que dijo tal cosa, entonces, por lo tanto, entonces todo, en cualquier ámbito de nuestra vida, siempre tenemos que procurar la boca del Señor.
O sea, y emitir un juicio de ayudo, no ayudo, hago, no hago, siempre en función de la boca del Señor. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? Hermana Dina. Sí, muy buenas tardes, hermanos. De antemano pidiendo disculpas por mi ausencia, pero yo también me sentía muy triste no poder estar ahí. Estoy aquí hoy nuevamente. Gracias, hermano Josué. Gracias por su preocupación. Eh, Hablando sobre lo que estamos ahorita en el capítulo 9, sobre este pueblo de Gabón, hemos dicho todo cómo ellos tramaron, ¿no? Todo era con el fin de salvarse, porque ya habían visto lo que había pasado con los dos pueblos anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo tramaron ellos? Y quién estaba atrás de ello era pues nuestro enemigo, ¿no? Satanás. Pero también me gustó un versículo, el versículo 25, que dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo, ¿no? Entonces, este versículo me parece que ellos en su momento dado también se dan cuenta cómo se salvaron por la alianza que había firmado ya Josué con ellos, ¿no? Y con Jehová. Entonces, por esa razón, ellos se salvaron de morir. Pero sin embargo, en ese versículo ellos están reconociendo su engaño y se ponen a las manos del pueblo, ¿no? Pero Josué dice, no, no podemos quitarles la vida porque ya se vendría la ira de Jehová contra nuestro pueblo. Entonces ahí fue que ellos idearon, ¿cómo les hacemos pagar en parte esa astucia, verdad? Y ahí fue que los convirtieron en leñadores y aguateros, justamente porque Israel carece de agua, es un país que carece de agua. Pero mire qué hermosas tomas que usted ha pasado, esas fotos bonitas, donde nos podemos dar cuenta que justamente, mire la sabiduría de Dios para con Josué. ¿Cómo estuvo ahí para decir, ya, ustedes van a ser aguateros, van a servir a la congregación, aunque no al pueblo de Israel, todo, ¿no? Pero sí a la congregación y a los que formaban parte del altar de Jehová. Entonces, yo pienso que ellos sí se arrepintieron en un momento dado. Me pienso yo personalmente, no sé, hermano Josué. También me gustó lo último que usted dice. Nosotros somos muy paternalistas y nos dejamos engañar por ver una mujer humilde, una mujer disfrazada, porque es justamente Satanás quien nos engaña a través de esas personas que ya vienen con eso por dentro de esa maldad. Y nosotros caemos en ese paternalismo. Vemos a una madre desamparada, una anciana llorando, y nosotros creemos en ellos, ¿no? Pero yo creo que ya esa es nuestra naturaleza. Y por más que nos pase cosas graves, nos sabe pasar, por ser así, nos pasa cosas que después nos arrepentimos, pero olvidamos y nuevamente se nos presenta un caso y ahí estamos, hermano Josué. Ahí estamos, ayudando al prójimo, ¿sí? Entonces, me gustaba eso también, que a pesar de su maldad, ellos en un momento se pusieron en las manos de Josué. Haz con nosotros lo que tú quieras. Pero Joel con su sabiduría pudo buscar algo en que ellos paguen su astucia. Eso era todo, hermano Josué. Así es, hermana Dina, ya le extrañábamos. Sí, precisamente. No sé, digamos, personalmente si es que se podría catalogar, digamos, esto como que se arrepintieron como tal, pero de alguna manera sí reconocieron su inferioridad al menos, digamos, porque, digamos, si es que fuera como arrepentirse en el sentido de reconocer que el Señor es Dios y demás, parecería que no, más parecería que no, más bien es como que se dieron por vencidos, parecería más bien eso, como que se rindieron, sí, aquí estamos y ya está. Ya, pero no hubo este tema de arrepentimiento, de sí, perdónanos, exacto, tu Dios es el Dios y tal, sino aquí estamos, tú eres justo, haz con nosotros, o sea, ya se dieron por vencidos, básicamente. ¿Ya? O sea, porque finalmente lo que ellos quieren es, no queremos morir, ese es su objetivo, básicamente. Sí, eso básicamente. Entonces, con esto, si no hay alguna otra pregunta, a propósito, sí, antes de, me acordaba el tema de cuándo ayudar. ¿Se acuerdan ustedes a propósito de esto de no ser precisamente como muy cándidos con lo que se hace y todo demás? Y incluso cómo poder ayudar.
se me vino a la mente el tema, por ejemplo, este de, ¿qué es una haftará? No me acuerdo de qué porción, pero es esta haftará en la que Eliseo, si no es malo, Elías, entra a la casa de una viuda que no tiene nada que comer y, y le dice, ¿qué tienes? Le dice, no tengo sino un poco de aceite. No, no la viuda de Sarepta, otra. Y le dice, ¿qué tienes? Un poco de aceite. Y le dice, anda, pide a todos tus vecinos que te regalen vasijas y todo lo que vos quieras. Y cuando los tengas, me avisas. Se fue a hacer eso y después le dice que vaya llenando. Y le dice, ahora, con todo esto que vas, coges y vendes y de eso vives. Entonces, lo que ahí precisamente me acordé es que una muy buena forma de ayudar, especialmente a los necesitados, es de esta forma. No de solventarles de golpe, digamos, hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos, pero en términos generales una muy buena forma de ayudar a las personas desde esta, de cómo lo hizo el profeta en aquella época, en aquella ocasión. ¿Qué tienes? Dándole la caña y pescado. Exacto, dándole la caña y enseñándole a pescar y no solamente solventándole el hambre de ese día. Entonces, ¿qué tienes? Tengo un poco de aceite, pues ya, vas a comenzar a trabajar de eso, a vivir de eso. Ya, te va a costar un poco más, tal, pero te va a sostener en el tiempo. Entonces es una de las mejores formas de ayudar, especialmente a los que necesitan alguna cosa, que digo, incluso fíjense ustedes, es un poco más laborioso, un poco más complicada que el tema de, bueno, te doy $100, te doy 1000, te doy 10, te doy $1, o sea, ya, o te doy una funda de pan o lo que sea, ya que le solventa a ese rato la necesidad, ya esa urgente, pero no soluciona el problema de fondo, que es lo mismo que pasa acá, que no hicieron. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué mismo es? ¿Ya? Entonces, básicamente eso, o sea, si es que queremos, cuando es que en algún momento tenemos al frente, el Señor nos pone la oportunidad de ayudar a alguien, especialmente, fíjense, alguien que no sea del pueblo, que siendo del pueblo esté en alguna cosa de estas, hay muchas formas inteligentes bíblicas de ayudar. ¿Ya? Y muy pocas de esas son el tema, son estas de te doy haciendo. ¿Ya? Muchas, la mejor forma especialmente es el tema de qué sabes hacer, qué tienes. Y ahí te ayudamos, te impulsamos. ¿Sí? O sea, procurar el trabajo, que la persona aprenda, que no dependa de otro milagro, para decirlo. ¿Sí? Esa es la mejor forma de ayudar. ¿Sí? O sea, enseñarle a hacer. Una vez más preguntamos, no me acuerdo, creo que fue Eliseo. Creo que fue Eliseo el profeta. Creo que fue Elías, en todo caso. Creo que fue Eliseo, ¿no es cierto? En todo caso, fue un profeta. ¿Ya? Que le pregunto y siempre me gustó mucho verlo así, porque es el tema de ver, no es solamente el tema de, ay, pobrecita, qué pena, te vas a morir de hambre, ¿cómo te ayudo, Dios mío? ¿De dónde me saco plata para ayudar? Me explico. Sino que es el tema ok, está una necesidad, está Eliseo, perfecto. Gracias. Segunda Reyes 4, exacto. Entonces, que hay una necesidad, se verificó que hay la necesidad, es cierto, no es un engaño, pues bien, se le ayuda. ¿Cómo se le ayuda? Para que tenga algo que le sostenga en el tiempo, que no solo de comer hoy, mañana o 3 días, sino que se aprenda a desenvolver sola la persona y que salga, etc. ¿Ya? Entonces, fíjense, es una muy, muy buena forma de ayudar, ya si es que de pronto fue una persona así, necesitada en realidad, como aparentaban ser esto. ¿Ya? Ya les digo, porque incluso está pensándole un poco más, estas personas que necesidad de venir de tan lejos, si es que eran de tan lejos, que necesidad tenían de venir a hacer un pacto con los que estaban todavía acá cerca. Por cualquier lado se les cogía la mentira, digo. Sí. Sí, no, estaban, no procuraron la boca del Señor, así es sencillo. Sí, Natita. Josuecito, yo tengo una pregunta. Dice que fueron leñadores y aguateros del templo. O sea, yo entiendo que no estaban tan, como tan relacionados con el templo, pero a mí me parece, o sea, no me hace mucho sentido que estas personas que eran totalmente extranjeras y además de eso, que usaron una forma mentirosa para introducirse en el pueblo, estén como al servicio del templo. Eh, ¿Cómo me puedes explicar aquello? O tal vez yo estoy viendo desde una perspectiva que no es. No creo que estés viéndolo mal. Digamos, creo que tienes una buena preocupación el tema de que alguien que no sea del pueblo esté vinculado a un servicio directo, ¿ya? Pero digamos, no es la primera vez que se hace, porque a la larga lo que se procura es que haya los insumos para, Ok. ¿no es cierto? Que haya los insumos. Entonces, ¿qué se necesitaba? Que haya agua, que haya madera.
sacrificios, básicamente. Entonces, si es que tienes a alguien que te dé trabajando eso, digamos, que te provea de eso, pues está bien. Acuérdense, por ejemplo, que el mismo rey Salomón no hizo con piedras o con madera israelita el templo, sino que fue de Tiro. Él hizo un pacto con el rey Hiram, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver ahí tal más? Es que precisamente es eso. También hay que ver un tema operativo. Hay que ver un tema operativo ahí. Entonces, de alguna manera estos eran súbditos. ¿Ya? Y el rey Hiram también era un súbdito del rey Salomón. Entonces, cuando se trata de la obra del Señor, más que ver digamos, la persona que lo hace, es el tema de, creo que en el fondo de ver que se tenga los insumos necesarios para. Y que más que nada, y no solo como para de pronto ver lo importante es tener, sino que de alguna manera provengan y la persona tenga el control, o sea, nosotros tengamos el control, el pueblo, digamos, Dios tenga el control de dónde vienen esos insumos. Porque fíjense, aquí se sabía de dónde venía, o sea, no era cualquier agua, era el agua de los gabonitas, que se sabía a la final que sí, hicieron un engaño y todo lo que ustedes quieran, pero se sabía que eran súbditos y tal, y que estaban cumpliendo su condena, digamos. Y lo propio con el rey Hiram, o sea, era igual un convenio que hicieron ahí, para que le provea el uno de protección y tal, y el otro le provea de madera y de piedra. ¿Ya? Entonces se sabe, se tiene control, digamos, del asunto. No es como que, ay, me encontré. Estamos hablando de una fuente deshonesta. Exacto, no hay duda de eso. De una fuente de trabajo de ellos mismos. Exacto, de una fuente de trabajo. Y también, además de eso, es que, o sea, los que están al frente saben de dónde viene, o sea, de alguna manera se tiene control del asunto. No es que es algo totalmente deslindado. No es ilícito, por decirlo. Exacto, y no es algo que, exacto, que no se sabe de dónde viene. O sea, no es que ustedes verán de dónde me traen agua. No, el tema es que ustedes tienen agua, ustedes proveen esa agua de acá y ya está. Básicamente eso. Sí, eso, Natita. Pero muy, muy buena la pregunta. Gracias, Josuecito. A ti, Natita. Quizá tenemos alguna otra pregunta y si no, podemos ir terminando. ¿Sí? Ok, entonces. Yo. Quisiera que veamos un versículo de Proverbios donde aparece la palabra orma, que la traducción, no sé si todas, tiene algo que no precisamente es lo que debe decir, ¿no? Por favor, Proverbios 8:5 creo. 8:5, sí. Alguien tal vez lo puede leer. Oí porque hablar de cosas. 8:5. Proverbios 8:5. Ah, los 8:6. Ya. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Ya. Discreción es normal. Sí, la palabra que pusieron discreción es hermano. Y cuando dice o simples, en hebreo es la palabra petaim o peti, ¿no? Sí, son como personas que son fáciles de persuadir. Ya, entonces a los que son como en este caso fueron fáciles de persuadir, ese momento Israel estaba como con la mente en blanco, y entonces a los que son de como con este carácter de simples, les dice procuren entender la orma. Y muchas veces también he visto que traducen orma como prudencia, ¿no? Sí. Pero debería ser entonces, procuren entender que puede haber disfraces detrás de lo que ven, ¿no es cierto? O sea, ya es diferente de lo que tal vez el verso está traducido. Entonces, procuren entender que puede haber disfraz, que pueden estar vestidos de lo que no son, no sean tan simples. Exactamente. ¿Ya? Y la segunda parte dice, ¿cómo era la otra que tienen? Cordura, es corazón. Sí, pero la palabra, ¿quiénes son estos? ¿Y los? Que sí. Pero, ¿qué tiene en la traducción de español? Los simples y los necios. Y los necios. Ya, entonces ahí están los que sí, los que silim, también son como desapercibidos de la realidad, ¿no?
O sea, viven como en otra época o estamos desapercibidos de la realidad que inclusive nos está rodeando. Esto dice, causen entender corazón. O sea, la sustancia de lo que está pasando, no estén desapercibidos. Fíjense que me pareció bien bonito, o entender corazón, dice, ¿no? Sí. Y no dice lo que dice. Entonces, ahí les pongo para que de repente lo estemos meditando como una especie de corolario, digamos así, de la porción que hemos visto ahora. Entonces, ahí dice, Entonces, ¿cómo quedaría eso? simples o gente fácil de persuadir, procuren entender Orma. Procuren entender que no todo lo que ven es tal cual, puede tener un disfraz. Y personas desapercibidas de la realidad causan entender corazón, o sea, la sustancia que está, ¿no? O sea, de repente decimos, ¡ay, qué bonito! Y detrás está el mismo altar de Satán, ¿no? Desapercibidos de la realidad, entiendan cuál es el núcleo de esto que están mostrándonos. Entonces, sí, Carmen, perdón. no, está bien lo que ibas a decir. ¿Qué? Es que hay un paralelismo bien simpático aquí. O sea, fíjense, Avinu es entiendan, ¿no? Y La el misma otro palabra. también es entienda. O Ajá, causen y después, entender, o fíjense, procuren entender, ¿no? exacto, Betaim está con Kesilim Ajá. y Orma está con Con el Lev. corazón de la cosa, con el núcleo Exacto. de la Entonces ahí situación. te ve que, por ejemplo, ¿dónde está? Entonces, Orma es lo mismo que Lev, y ahí se entiende que aquí está hablando del corazón humano. O sea, lo que dice Carmita es, a los que son simples, desapercibidos, que no, acuérdense como que, o sea, entiendan, comprendan que el corazón tiene engaño. Exacto, que el corazón es engañoso. O sea, no le está diciendo al que es desapercibido, hágase inteligente, como que despierte, avívese. No, sino como que los desapercibidos comprendan que en el mundo hay Orma. Si se quiere. Ya, comprendan que en el mundo hay Orma. Y básicamente, digamos, sí, creo que este versículo es muy bueno para como corolario de lo que hemos dicho, porque precisamente, o sea, todas estas personas fueron Petaim y Kesilim, o sea, estos simples desapercibidos y los necios que traducen ahí, que también son estos, sí, desapercibidos, ¿ya? Que no comprendieron que podía haber Orma, que no discernieron el corazón de las personas. Sí, muy bien. Gracias, Carmita. Excelente. Y otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hablando de corazón, en Marcos dice, Marcos 12, que acabo de verle ahorita, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, es como que para poderle amar a Dios con nuestro corazón, o sea, todo lo que es de la mentira, del engaño, tiene que salir, de otra manera está invadido, ¿no? O sea, como el corazón humano como tal es engañoso. Pero cuando el Señor viene y va tomando lugar la verdad en nuestro corazón, vamos como siendo lavados y el engaño, la mentira, las cosas en las que como simples o como faltos de discernimiento hemos estado pensando o confiando, pues van a ser removidas para que la verdad se establezca. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios con todo el corazón? O sea, pues realmente cuando nos estemos empapando de la verdad de otra manera, todavía seremos como los Petaim, como estos simples o como los Kesilim, estos desapercibidos de la realidad. Por ejemplo, algo que yo noto en medio del pueblo, en medio de nosotros, inclusive este ser como desapercibidos de la realidad, es que no entendemos cuál es nuestra naturaleza. Porque nos parecemos a toda la gente que va caminando por la calle, pensamos que somos humanos así nomás. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros ya no somos de este mundo. Nuestro Señor dijo, yo no soy del mundo como ustedes tampoco, pero están en el mundo.
porque tienen todavía la función de hacer el ministerio de reconciliación hasta que pues se cumplan todas las cosas, ¿no? Entonces, a veces estamos nosotros como que Silim actuando porque estamos desapercibidos de cuál es nuestra realidad. Nuestra ciudadanía no está acá abajo, nuestra herencia no está acá abajo, todo lo de aquí va a hacerse nada y nuestra herencia está en los cielos, donde las cosas son incorruptibles. Una vez que estamos apercibidos de esa realidad, pues también entenderemos qué hay en nuestro corazón. O sea, pues todo lo que ha sido engañoso tiene que ir saliendo. La verdad de la palabra le va a ir revelando y nosotros decir, ¡ay! Hemos estado creyendo algo que no es. No, perdón, Señor, no es así las cosas. Entonces, parecería que esto, estamos hablando de otros, ¿no? De allá afuera, pero en realidad nos está hablando a nosotros. Y a veces también estamos actuando como simples, porque que predica bonito, que hizo tal ceremonia, que canta, que no sé qué, hablando de términos espirituales, y estamos también así como con la boca abierta y no nos damos cuenta que todo esto puede ser horma, que puede haber un disfraz. Pero por otro lado, también quería ver la otra palabra. Esta misma palabra horma tiene la raíz en Arum, en Arum, que nos hizo ver Josué con relación a la serpiente, ¿no? Dice que la serpiente era Arum, más que todos los otros animales, o sea, como que estaba disfrazada de algo que no era, sino que lo interesante es lo que está en el versículo anterior, en Génesis 2, creo que es 29, el último, que también dice que Adán era Arum, como la serpiente, no creo, pero también era Arum, en el sentido de, y dice, eran Arum y le traducen desnudos y no se avergonzaban. Entonces, Eric lo interpreta de esta manera: desnudos de una condición del mundo de naturaleza pecadora y vestidos de luz, ¿no? Ahora poniéndole el concepto que lo estaba pensando, ¿no? El concepto de que Orma es como estar vestido de lo que no se es, de una naturaleza. Entonces, este Adán todavía no había sido terminada la obra de Dios, ¿no? Este Adán estaba en proceso de formación, sin embargo tenía el resplandor de Dios, yo podría decir, ¿no? O sea, no es tanto que estaban desnudos, quizás desnudos de pecado, pero estaban como vestidos del resplandor de Dios, como si ya tuvieran vida eterna. Aún tenían que comer del árbol de la vida para que se completara la obra, pero bueno, en medio del proceso sabemos lo que pasó. O sea, como entender, me ha gustado tanto, ¿no? Que este capítulo nos ayude a ver estas cosas, porque aparentemente esta palabra arum significaba astuto y también desnudo. Pero cuando le ves vestirse de algo que no es, tanto en el sentido positivo como en el negativo, ya dice, y estaban vestidos de algo de más allá de lo que son, como del resplandor de Dios, si se quiere, y no se avergonzaba. Me parece más bonito verle así que decir desnudos y no se avergonzaba. Desnudos desde la perspectiva de mente caída, si acaso, pero desde la perspectiva de un corazón que no, de ver que Adán todavía no había pecado, es como diferente. Eso. Y te están pidiendo como repetir Josué 9:14. ¿Cómo sí. Sí, justo. La última parte quedaría, pero ellos no procuraron la boca del Señor. Así es. Pero ellos no no procuraron. demandaron de la boca del Señor, no demandaron, no pidieron. Del Sheol, shal, pedir, demandar. Procurar también, sí. Bueno. Procurar, pedir, sí. Buscar también. Buscar, poder. O sea, el asunto es que es como es que es no solo un pedir, sino es como un que requerir. Intensivo, exacto, como requerir. Ajá. O sea, pero es como que con intensidad, no es solo como que si quiere. Claro. Ir a sacar hasta que me dé, o sea, oír de él. Exactamente, exactamente. O sea, ser acucioso, pues. O sea, preguntar acuciosamente. Eso, entonces, no
diríamos, no preguntaron acuciosamente o no procuraron, consultaron acuciosamente la boca del Señor. ¿Sí? Eso. Exactamente. Sí, gracias, Carmita, y a todos los que compartían, que participan. Estevita. Estaba leyendo que en segunda de Samuel 21 dice que hubo una hambre y que David preguntó al Señor por qué había sido el hambre. Y dice que fue por causa de Saúl porque había matado a los gabaonitas. Entonces también dice que es como que la promesa sigue, ¿no? Exacto. Él no cumplió la promesa de matarlos y por eso es que hubo hambre en Israel. Exacto. Estaba viendo también ahorita. Ajá, sí, también. Saúl les mata a los gabaonitas. Entonces, dice que ahí David llamó a los gabaonitas que habían quedado, dijo, ¿qué puede hacer para que estén como satisfechos? Y ahí matan a 7 descendientes de Saúl. De los hijos de Saúl, sí. Ajá, así es. Para que veamos que el tema no era tan sencillo de que hay, sí. Exactamente. O sea, a la final eran los principales de los hijos de Israel que dieron la palabra y no les matamos. Por eso es que aquí obraron bien. O sea, y si en realidad era un problema difícil. O sea, sí nos engañaron, pero también les dimos la palabra. O sea, y cuando les da las palabras, eso se eleva a categoría de mandamientos. Ellos se autoimpusieron el tema de a estos no les matan. Claro. Entonces, si es que ellos les mataban, estaban pecando. Como Saúl. Exacto, como Saúl. Entonces, ahí está el problema. Entonces, ahí la solución en este caso fue, no les matamos, pero les hacemos siervos. Y el 25 vendría a ser como que también sutilmente les provocan a ver si lo hacen. Claro, estamos en sus manos. Estamos en las manos. Haz lo que sea bueno y recto ante tus ojos. Ustedes ya dieron su palabra. Básicamente. Estamos en tus manos. Los verás, básicamente. Claro, por eso eso es Orma. Eso es Orma precisamente. Entonces, fíjense que los astuto. Exacto, astuto, pero en este sentido. O sea, no solo el inteligente, el brillante, digamos. O sea, este que se viste, que se disfraza. Este que se disfraza, digamos. Entonces, Es lo mismo. Sí, ya. Entonces no será otro verbo. Sí, el uno está como en... no, digamos que el uno está así como conjugado en otro edificio, ¿ya? Y Orma está en otro edificio y en participio. Ya son dos formas gramaticales de la misma palabra. En el fondo en español vendrían a significar lo mismo, hay alguna variación, pero es básicamente lo mismo. Sí. Eso básicamente. Entonces, si no tenemos alguna otra pregunta, y hermana Lolita también decía, sí, hablando de esto, justo, sí, es justamente lo que decíamos, lo que decía hermana Lolita también en el mensaje, hablando de lo que hacían estos príncipes y no hicieron, precisamente es lo que dice que si este 5:2, ¿no? Mejor cuando hay un montón de cosas, mejor callen, no de la palabra y listo. Sí, exacto. Y ya dar la palabra y hacer el pacto y todo, ¿no? Una cosa ya en serio. Sí. Entonces, fíjense. Ok, entonces dicho todo esto, bendito Dios, y la siguiente semana sí vamos a ver lo de Josué Díaz con el tema del eclipse. Sí, bendito Dios.